¿Cuál es la palabra, la exhortación que ustedes creen que la iglesia necesita hoy en día? ¿Qué más han visto ustedes que la iglesia realmente necesita hoy? Yo creo que de nuevo no es diferente a lo que la iglesia ha necesitado a través de 2000 años de historia, y es tener claro el evangelio y sus implicaciones, porque el Nuevo Testamento se escribió precisamente porque muchas de las iglesias del primer siglo no podían unir los puntos entre el evangelio y la familia, entre el evangelio y el trabajo, el evangelio y los apóstoles tenían que ayudar a la iglesia primero a entender de qué se trata el evangelio y luego cómo yo puedo vivir, como dice Pablo, como es digno de la vocación o a la altura de la vocación a la que fuimos llamados. Filipenses capítulo 1. Yo viajo mucho sobre todo por América Latina más que cualquier otro lugar. Paul tal vez tiene un panorama mucho más amplio porque viaja, y el hermano Evis Carballosa por igual. Mi círculo en ese sentido de entendimiento es más estrecho. Pero lo que yo he visto en América Latina es precisamente una mala comprensión en algunos lugares de lo que el evangelio realmente es, lo cual hace que se promueva el legalismo. Aquellos que quieren ser santos piensan que hay que añadir más leyes que las que hay en la Biblia para poder ser santos, sin entender que el evangelio tiene su propia santidad y que el evangelio promueve la santidad en sí mismo. O están aquellos que quieren quitarse ese yugo de encima y entonces caen en el extremo de la mundanalidad. El evangelio no promueve ni una cosa ni la otra, y yo he visto mucho legalismo en América Latina precisamente porque hermanos no entienden el evangelio y viven bajo un sistema de opresión, muchas veces en iglesias donde hay un solo pastor y a veces la palabra de ese pastor casi está por encima de la misma escritura. Entonces tiene que haber, por un lado, pastores que enseñen lo que dice este libro y no sus propias opiniones. Por otro lado, yo creo que es importante seguir promoviendo en América Latina una pluralidad pastoral, porque hay una mente muy caudillista en América Latina y hay pastores que prácticamente son dueños de la iglesia. Entonces es casi imposible para un miembro común y corriente que tiene su Biblia en la mano conversar tranquilamente con ese pastor, porque es como si el pastor perteneciera a una élite en la que el miembro no está, y eso tampoco está en la Biblia. El pastor es un cristiano que simplemente tiene un oficio diferente por el llamado y el don que el Señor le ha dado, y tiene que haber un respeto hacia la autoridad pastoral. Yo no estoy minando para nada la autoridad pastoral, pero nosotros no somos dioses, ni somos infalibles, ni somos mini papas. Nosotros somos personas que tenemos autoridad siempre y cuando permanezcamos bajo la autoridad de este libro. Tan pronto yo me vaya por encima de la autoridad de este libro, yo perdí toda autoridad. Yo no tengo autoridad más que decir lo que este libro dice. Entonces yo creo que tenemos que seguir promoviendo en América Latina que se predique más, que se predique, punto. Lo que dice este libro no son mis opiniones, es lo que dice Dios en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que dice este libro. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hermanos en la iglesia es: ustedes tienen la responsabilidad de defender el evangelio, no solo nosotros. ¿Y de dónde yo saco eso? De Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia y le dice a esa iglesia: si aún nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y nosotros le decimos a nuestra iglesia: hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de que si alguno de sus pastores se desvían y comienzan a predicar algo diferente de lo que dice este libro, ustedes tienen que sacarlo del púlpito. Esa es vuestra responsabilidad. Ustedes tienen que conocer lo que dice este libro, no solamente nosotros como pastores. Romanos capítulo 16. Os rogamos, hermanos, no dice pastores, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina apostólica, y que os apartéis de ellos. Amén.
Entonces los creyentes, hermano creyente, tú no eres pastor, tú eres hermano, hermana en Cristo, conoce el Evangelio, aplique el Evangelio, predique el Evangelio y defienda el Evangelio contra cualquiera. Tal vez porque acabamos de escuchar un sermón excelente acerca de la Gran Comisión, que no puedo pensar en otra cosa. Pero recordar de que queremos que el mundo adore a Dios. Y la forma que lo vamos a hacer es haciendo discípulos. Pero Jesucristo no nos dice hacer discípulos enseñándoles 4 pasos que deben tomar para conocer algunas cosas acerca de mí, sino que dice que debemos hacer discípulos bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, de que tenemos el deber de enseñar todo este libro, porque queremos de que el mundo entienda quién es el Dios que deben de adorar. Y si yo solamente predico los temas que me gustan, o parte de la naturaleza y carácter de Dios, estoy fallando en ese deber. Y esto aplica aún en mi propia vida, de que el Espíritu Santo, de acuerdo a Pablo en 2 Corintios 3:18, dice de que mientras miramos las glorias de Cristo en la Escritura, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria hacia esa imagen. Entonces, si yo solamente me expongo a cierta parte de la Escritura que me gusta, es porque no anhelo ser totalmente transformado a la imagen de Cristo. Mi oración diaria debe ser: Señor, haz que sea necesario para transformarme a la imagen de Cristo. Ayúdame a buscarlo en la Escritura. Y si eso requiere disciplina, prueba, no importa, porque yo anhelo ser como mi Señor. Y debo hacer eso en mi vida y debo comunicar esto con el mundo también, porque al final de cuentas lo que queremos es ser una esposa para nuestro Cristo. La suficiencia de las Escrituras y el temor de Jehová. La iglesia pertenece a Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de cambiar ni el detalle más pequeño de lo que Él ha mandado en su Escritura con respecto a la iglesia. No tienes, pastor, ningún derecho de tocar la esposa de Cristo. Tú eres mayordomo, nada menos y nada más. Un día vas a pararte, vas a estar de pie ante el tribunal de Cristo. Si tú temes a Jehová, si tú crees que vas a ser juzgado un día conforme a tus obras en tu ministerio, entonces si tú crees, tú tienes que preocuparte. ¿Estaré bien? Hay solamente una manera de saber. Es por medio de guardar las Escrituras. No inventar nuevas ideas o estrategias. Simplemente someterte a lo que está escrito. Si no está escrito en la Escritura, no lo hagas. Si está escrito en la Escritura, hazlo con toda tu fuerza. Muchas iglesias en el día de hoy, aún las iglesias que se dicen bíblicas, no son bíblicas. No se conforman a los decretos que el Señor nos ha dado con respecto a su iglesia. A veces yo he hablado a los hermanos reformados y yo he dicho, yo conozco arminianos que son más reformados que ustedes. Se enojen, por supuesto. Pero ¿qué quiero decir? Ser parte de la historia de la reformación no significa que simplemente has aceptado intelectualmente la doctrina del calvinismo. La reforma tenía que ver con sola escritura. Los reformadores no querían ser reformadores, simplemente querían ser bíblicos. Ellos estudiaron la Biblia para ver lo que la Biblia decía acerca de cada aspecto de nuestra vida. El Señor ama a su reina, a su esposa. No inventes nada
Fuera con tus estrategias y tu diversión en la iglesia. La iglesia, mire, tiene 3 funciones primordiales. La primera misión de la iglesia es adorar a Dios, ser un ejemplo de adoración, el único Dios vivo y verdadero, que la comunidad donde esa congregación está localizada, vea a gente que son verdaderos adoradores, como el Señor le dijo a la samaritana, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. La segunda función o misión de la iglesia es el amor mutuo, que cada hermano se edifique y se cuide y se proteja el uno al otro, de manera que la comunidad vea eso y diga, ¿y por qué se comportan así? Porque es gente que ama a Cristo. Y la tercera función de la iglesia es predicar el evangelio, y no hay más. La iglesia no tiene otra función según las Escrituras. No hay otra función, y esa es la responsabilidad, como acaba de decir Sugel, proclamar el evangelio de Cristo con todas sus implicaciones, como adoradores, como gente que tiene una comunión especial, íntima, una verdadera hermandad. Mirad cómo se ama a esta gente. Eso es lo que la comunidad debe de decir cuando mire al pueblo de Dios. Pero cuando vea iglesias divididas, que los cristianos están insultando unos a otros y maldiciendo unos a otros y demonizándose, no van a creer. Entonces ese es el otro asunto, y el tercero es proclamar eso que hemos oído hoy, el evangelio, que solo Cristo salva. Esa es no hay más función, la iglesia no tiene otra función.